¿Cómo está? Me imagino que días duros, complicados. Sí, aunque últimamente en el Perú creo que eso es la moneda corriente, ¿no? Usted ayer estuvo reunido con el presidente Castillo y cuando termina esa reunión, mientras estaba el Poder Judicial anunciando que dictaba prisión preventiva contra Jennifer Paredes, vía Twitter dijo que se viene la presión preventiva. El juez atendió el clamor mediático y no al jurídico claramente. Usted ya estaba convencido que esto iba a pasar, que se iba a dictar esa medida. Sí, lamentablemente es así, porque fíjate, yo soy un lector atento de lo que la Corte Interamericana ha llamado los pilares de la independencia. Y la Corte Interamericana básicamente ha dicho que el principal pilar de la independencia de los jueces es la garantía contra presiones externas. Eso se traduce en que debería haber una oficina de defensa de los jueces para poder justificar los fallos que pueden ser popularmente incómodos, socialmente incorrectos o impopulares, pero que pueden tener una corrección jurídica. Por eso es que yo sostengo, atendiendo al clamor mediático, la presión mediática, el juez ha fallado así. Y ha fallado, o sea, se ha equivocado. ¿Tanto poder tiene la prensa, tanto poder tienen los medios? Por supuesto, porque eso es una realidad inobjetable que a mí me parece indiscutible. Tienes los titulares, tienes las portadas, tienes los flashes, tienes los micrófonos encima. Todos hacen aparecer a Jennifer Paredes como culpable. Que un juez en su decisión diga lo contrario, bueno, yo imagino que el día de hoy el juez hubiese sido el villano si es que ponía en libertad a Jennifer Paredes. Pero de repente hoy es el héroe. De repente el juez es como el presidente Castillo, que no ve noticias, no lee diarios. Bueno, pero yo creo que lamentablemente en una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto?, en la del homo videns, como diría Giovanni Sartori, creo que lamentablemente cuarto poder ejerce una influencia inobjetable. Probablemente no está escrito en el derecho, probablemente no hay un código, la Constitución lo establezca, pero es un poder fáctico indiscutible. Ahora, usted habla del poder y la presión de los medios. ¿Y el poder del presidente Castillo? Bueno, ¿de qué manera el poder del presidente...? Es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad, pero, digamos, y voy a entrar a los meandros de la decisión del juez. El juez ha dicho, por ejemplo, que una de las razones para justificar el peligro de obstaculización, ¿no es cierto?, para ordenar la prisión por 30 meses, que casi el tiempo suena una condena ya. No importa si más adelante se sobresee la causa, se archiva o si se la absuelve. Y a una persona que sufre carcelería por 30 meses, casi ya está como condenado a un tiempo de su vida. Pero no lo es. Y yo creo que es importante acá establecer, uno de los argumentos del juez es, como se demoró un día en ponerse a disposición de la justicia, ese es un elemento del cual vamos a deducir obstaculización. Y a mí me parece un razonamiento inédito e ilógico. Ya, pero ahí usted solo está señalando una parte. Está bien, Jennifer Paredes al final fue y se entregó a las autoridades. Exacto. Pero según la policía, Jennifer Paredes estuvo en Palacio de Gobierno y estuvo oculta en Palacio de Gobierno. Entonces, esa es la parte por la cual también ellos, el Poder Judicial, acoge que hubo obstrucción a las investigaciones. Es que no hay obstrucción porque, vamos a ver acá, vamos a enfocar bien el asunto. Hay obstaculización u obstrucción procesal, dice el artículo 270 del Código Procesal Penal, cuando Jennifer Paredes intimida a un testigo, cuando Jennifer Paredes pretende comprar el testimonio de alguien, cuando Jennifer Paredes hace que sus coimputados o los testigos declaren falsamente, o sean reticentes a declarar, no declaren, o manipule la información, o manipule las pruebas. Ninguno de esos supuestos se ha presentado en este caso. El juez no ha dicho que Jennifer Paredes amenazó, sobornó, desapareció pruebas. Pruebas que además están en poder de la Fiscalía porque la Fiscalía allanó e incautó. Incautó significa que esta prueba, la tengo en mi poder. No la tiene en su poder Jennifer Paredes, salvo que se deslice la hipótesis de que Jennifer Paredes tiene el superpoder de poder ingresar al Ministerio Público y sacar pruebas que están en poder y bajo la custodia de la Fiscalía. Bueno, pero ha habido, por ejemplo, transferencias de dinero
superiores a los 90.000 soles que, según los ingresos de Jennifer Paredes, ella no habría podido realizarlo. Solo por mencionar un hecho. Claro, pero si entramos, por ejemplo, a ese supuesto, bueno, esas transferencias que son documentadas por la UIF, digamos, para poder explicar el valor de los informes de la UIF te dice, habrían movimientos sospechosos acá. Hay que saber si es que esa sospecha es fundada o no. Y para eso, en el marco de una investigación por lavado, como es el caso que se está siguiendo respecto a Jennifer Paredes, entre otros delitos, la Fiscalía lo que tiene que obtener es una pericia. En esa pericia económica, contable, valorativa, se analizan los ingresos, lo que entra a la cuenta de Jennifer, y los egresos, lo que sale. Los peritos determinan si hay desproporción o si las cuentas no cuadran, si entre el ingreso y la salida. Eso no ha habido. Es tanto como decir que en un caso de homicidio se pide una prisión preventiva sin que se tenga la prueba de la necropsia para saber las causas de la muerte. Ya, así pero de si grave alguien es. que percibe un sueldo de 1.500 soles, como ella ha dicho, y no tiene además un trabajo fijo, hace depósitos de 10.000, 15.000, 20.000, 90.000 soles. Ah, pero por eso es que es importante establecer, ¿el dinero era solo de Jennifer o es un dinero de hermanos que se pueden justificar en un periodo de tiempo? Eso es lo que se va a demostrar en la investigación, que precisamente acá no hay. ¿Qué es lo que castiga el lavado de activos? Castiga el lavado de activos el dinero sucio, que finalmente a través de un conjunto de actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, guarda, custodia, finalmente es blanqueado. Es decir, la ropa sucia que se pone a lavar. Lo primero que tiene que determinarse, hay ropa sucia, hay dinero de origen ilícito, ¿cuál sería el origen ilícito que se tiene? Bueno, pero Eso no se seguir la ruta establecía. del dinero no es tan complicado, sobre todo cuando hay personas que están colaborando con la justicia. De hecho, las declaraciones de Hugo Espino han sido claves y un sustento importante para la Fiscalía en este caso. Sí, pero habría que ver quién es el señor Espino. El señor Espino es una persona que primero negó los cargos, ratificó su inocencia, lo dijo una, dos veces, dijo que Jennifer Paredes era inocente, que la primera dama no tenía nada que ver, que no estaba involucrada en ningún delito. Y de repente cuando está detenido, cuando su hermana embarazada también está detenida, cambia su versión. Y entonces yo pregunto, ¿a qué Espino le creemos? ¿Al Espino que estando libre da una versión o al Espino detenido que tiene que ganar, tiene que canjear su libertad por información y entrega esa información? ¿Pero qué hay de raro en eso? Una persona que se ve acorralada, que está detenida efectivamente y le dan la opción, colabora, cuenta lo que ha pasado y tu hermana y tú pueden afrontar ese proceso en libertad. ¿Qué hay de raro en eso? Lo raro es que una persona no puede cambiar de versión así por así. ¿Por qué cambia de versión el señor Espino? Bueno, porque el señor Espino ha evitado estar 30 meses en prisión preventiva. A la luz de los hechos sabemos que el señor Espino, si es que no decía lo que la Fiscalía quería oír, el señor Espino estuviera junto a Jennifer Paredes y el señor Nenil en prisión. Probablemente, pero Hugo Espino también ha aportado indicios. No simplemente ha cambiado de versión por cambiar. No, ha dicho cosas, ha sindicado, ha señalado, pero no hay elementos sólidos. Y yo, por ejemplo, en relación a mi cliente, porque he hablado de mi cliente también, el día de la audiencia voy a demostrar que las palabras del señor Espino son eso, son palabras que se las lleva el viento. En contra de, el lunes, contra Lilia Paredes, se refiere. El lunes contra la primera dama Lilia Paredes, en efecto. ¿Qué pasaba ayer cuando usted estaba con el presidente escuchando la audiencia? ¿Cómo estaba él? Bueno, yo le dije al presidente que, bueno, para el momento que nos reunimos no había terminado la lectura de la resolución, pero dada mi experiencia, le había dicho que era altamente probable que el juez acogiera el pedido de la Fiscalía y que dictara prisión preventiva. Evidentemente fue una situación penosa, ¿no es cierto?, que le ha dolido como ser humano. El presidente quiere como una hija a Jennifer, pero también él sabe que los caminos de la justicia no acaban acá. Este es el primer escalafón, es la primera instancia. Habrá un recurso de apelación que se fundamentará y se sustentará en una audiencia pública y será una sala compuesta por 3 jueces los que determinen si las razones del juez de primera instancia son razones avaladas por la juridicidad o son sin razones producto de la presión. Ahora, pero en esa audiencia de apelación a la que hace referencia, escuchaba a algunos otros abogados que señalaban que que se pueden incrementar hechos, como por ejemplo lo que ha hecho este fin de semana el presidente de remover
quitar altos mandos policiales o en todo caso también con la intención de quitar a Harvey Colchado del camino. Bueno, en realidad, en rigor, una apelación es una instancia para revisar lo que el juez decidió, es decir, lo que el juez tuvo a la vista, ¿no es cierto? Y si el juez no tuvo a la vista ese elemento, entonces en principio no entraría esa información, habría que analizarlo, pero incluso ingresando esa información al expediente incidental, al cuaderno de la prisión preventiva, habría que preguntarse, ¿eso supone de parte de Jennifer Paredes? Porque nuevamente digo, los peligros son concretos, los peligros son objetivos, los peligros se prueban y son personales. De parte de Jennifer Paredes, demuestra una conducta de obstrucción, de no colaboración, de entorpecimiento, de ninguna manera. Claro, pero el juez Jennifer además dijo Paredes otra cosa. es parte de una organización criminal cuyo líder sería el presidente. Es lo que dice la Fiscalía y eso es una hipótesis, no es una conclusión. Correcto, es una hipótesis que ha construido, porque claro, el delito de organización criminal se ha convertido en estos tiempos, en la hora actual, o años, se ha convertido en el cajón desastre del derecho penal, junto a 3 personas, en este caso estamos hablando de familia, se apellidan Paredes Navarro, Walter, David, Lilia, Jennifer, ahí está, ya son más de 3, el 317 del Código Penal pide que sean 3, les pongo algún rol, a ella le pongo lobista, a la otra le pongo coordinadora, al otro le pongo cajero, tesorero, ya está, le pongo la etiqueta y tengo la organización criminal. Se ha hecho muy fácil acudir a un delito que en realidad no es tan fácil construir, porque la organización criminal es un acto preparatorio criminalizado, es decir, es una empresa criminal que tiene que ser establecida funcionalmente bajo sus roles, bajo la permanencia, y eso en el caso no se ve, pero yo voy a explicarlo en su momento cuando me toque participar en la audiencia. El presidente Castillo ha dicho en varias oportunidades que quiere a Jennifer Paredes como su hija, lo ha hecho públicamente. ¿Qué va a hacer ahora que su hija está en la cárcel? Bueno, yo le he dicho al presidente, hay que respetar los procedimientos, lo que corresponde es que la defensa de Jennifer interponga y fundamente adecuadamente un recurso de apelación, y ese recurso de apelación debe exponer los errores de hecho y de derecho en que ha incurrido el juez, los vicios en que habría incurrido el juez, para que esos argumentos sean analizados por una sala. Para eso existe la sala, para eso existe la apelación, porque se construye sobre la premisa de la fiabilidad humana. Somos seres humanos, podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos dar fallos obedeciendo a la presión. Entonces, claro, eso puede ser revertido, puede ser dejado sin efecto en una segunda instancia. El presidente decía que se han comprado y se pagan colaboradores eficaces. ¿A quién hace referencia? No, yo creo que el presidente lo que básicamente muestra es una indignación porque hay una mala práctica, evidentemente. Se están utilizando las detenciones preliminares con fines extorsivos. Pero el presidente está hablando con claridad, está diciendo, sí, la Fiscalía compra y paga colaboradores eficaces, fabrica colaboradores eficaces. Creo que el presidente seria. se hace referencia a un tráfico de la justicia en el sentido de que se está pervirtiendo figuras que son legítimas y se está dando un uso que no corresponde. Por ejemplo, la detención preliminar es para asegurar la libertad, para asegurar la eficiencia de unos actos de investigación, y de por medio se necesita privar de la libertad temporalmente por corto tiempo a una persona. Eso en realidad no se ha hecho. Si uno analiza qué diligencias se hicieron en ese tiempo, en los 10 días, en realidad eran diligencias que no necesitaban tener detenidas a las personas. Entonces, ¿para qué sirvió la detención preliminar de los hermanos Espino, de Jennifer Paredes, de Nenil? Bueno, eran 4 investigados, ahora son investigados y tienen a 2 colaboradores. O sea, ha servido la detención preliminar para poder tener y para poder producir y para poder generar 2 colaboradores que antes no se tenían, porque se doblegan voluntades, porque las personas se quiebran, porque las personas se sienten mal, porque las personas se afligen, y eso es natural, eso es una cuestión humana. También, claro. Por supuesto, y está mal, porque la detención preliminar no es un instrumento para buscar colaboraciones, ni la prisión preventiva tampoco. Ayer es escuché un instrumento para decirle a los investigados, este es tu caso, esto va a venir, esto puede pasar. Y es también facultad y es legal acogerse a una colaboración. No, pero es que este caso tiene más de ruido que de sustancia. Este caso tiene más de sonido hacia afuera que de construcción sólida hacia adentro. Porque, fíjese usted, están trabajando la hipótesis de la organización criminal y están juntando a familiares y dicen que esos son miembros de la organización. O sea, ser hermano ahora te hace parte de ser una organización criminal. 2,
están planteando una figura de colusión y no se ha establecido concretamente cuál es la concertación. Para que haya colusión tiene que haber concertación entre el interesado, que es el extraneus, el empresario, y un funcionario servidor público, una entidad estatal. Y no basta que se diga que hay concertación, sino que tiene que establecerse en qué momento se concertó, dónde, cuándo, cómo, por qué. Eso no se ha establecido, por ejemplo. Entonces, tenemos un caso que tiene varias deficiencias. Ha dicho claramente, ¿no?, que a él lo contacta Jennifer Paredes por intermedio de la hermana, que se les presenta directamente al alcalde de Anguía, utilizan sus empresas como fachada, él trae a la hermana. Por eso, pero bajo la lógica los depósitos del artículo 384 del Código Penal, que es el que tipifica el delito de colusión, quienes aparecen en la escena del delito, aparece quienes se coluden. Sería el alcalde, sería el empresario que es Espino. La pregunta es, ¿qué papel jugaría ahí Jennifer Paredes? La intermediaria, pues. No, pues por eso. Se castiga en la colusión a dos. Es un delito de encuentro de participación necesaria de dos. Del funcionario y del privado. ¿No es cierto? El funcionario sería el alcalde, el privado Espino. ¿Dónde está Jennifer Paredes? A eso me refiero, en el delito. Bueno, si quieres plantearle otro delito, si quieres discute otro delito, pero en el delito de colusión es un delito de dos, del funcionario y del empresario. Ahora, el lunes usted va a tener que enfrentar una audiencia de impedimento de salida del país en contra de la primera dama. Y los hechos, por ejemplo, los cambios policiales, la acusación contra el jefe de la policía que está a cargo del equipo de fiscales, ¿eso podría ser usado también en esa audiencia por la Fiscalía para sustentar la obstrucción? No, yo espero que no. Espero que la Fiscalía sea objetiva. Vayamos a discutir su requerimiento con los elementos que ha presentado y será un juez, un tercero, el que defina desde su posición de neutralidad e imparcialidad, como se dice, los jueces son imparciales, o sea, no son partes, ¿no es cierto? Defina si es que la Fiscalía tiene razón o si es que la defensa la tiene. Yo espero que eso no se tome en cuenta. Finalmente, ese tema creo que es más político que jurídico, y hoy ya respondió el ministro de la Cartera Interior sobre ese tema. Que no ha quedado satisfecho, además, sus declaraciones en el Congreso de la República, pero eso seguirá otro fuero. Tiene su camino político, sí, exacto. Marita Barreto, la fiscal a cargo de estas investigaciones, dice que la medida en contra de Lilia Paredes, la primera dama, podría variarse por una más gravosa, como prisión preventiva. Bueno, sí, podría ser peor, pero también puede ser mejor. Podría variarse por una comparecencia simple. Si me dan a elegir, y yo le diría a la doctora Barreto, sí, puede variarse una hacia adelante por la prisión preventiva, pero también una hacia atrás, una comparecencia simple, porque la variabilidad no es hacia ser más gravosa, sino también hacia ser más limitiva la medida. Ahora, lo cierto es que, como bien lo ha dicho la doctora Barreto, y tiene razón, yo le doy la razón, la primera dama no tiene peligro de fuga, porque está arraigada, es decir, no hay razones de que ella fugue, algo tiene que no pasó casa, contra Jennifer tiene Paredes. familia, tiene domicilio, tiene trabajo. Entonces, no, yo creo que también se estableció, fíjese usted, le voy a decir una línea de lo que el juez ha hecho mal, una, en el peligro de fuga. Dice que Jennifer Paredes tiene un arraigo de baja calidad. Entonces, yo escuché ese argumento, abrí mi Código Procesal Penal porque probablemente no había leído bien, entonces estuve buscando ese concepto de baja calidad, y no existe. Pero lo que es peor, ya la Corte Suprema, en una jurisprudencia, ha establecido que esos criterios de mediana, baja, alta, eso no existen en la ley. Que cuando un juez dice eso, falla. Y entonces, si se aplica esa jurisprudencia en la Corte Suprema, que es la Casación 1445, ya ese solo dato hace que se fulmine y se anule la decisión del juez, porque no hay alta, baja, mediana. O tienes arraigo o no lo tienes. Pero lo que dice, por ejemplo, he escuchado también a otros juristas, no sé si usted coincida, en que el abogado de Jennifer Paredes falla cuando señala que ella tiene 5 domicilios, que tiene múltiples domicilios, cuando debió acreditar 1 para dar mayor solvencia al caso. Bueno, esa es una postura. La otra es reconocer la validez del Código Civil, porque si el Código Civil está vigente, el Código Civil reconoce que usted, yo y cualquiera tenemos derecho a la pluralidad de domicilios. Y entonces la lógica debe ser inversa. Si yo tengo un domicilio, tengo arraigo en 1. Si tengo 3 o 4, tengo más arraigo, porque me pueden ubicar en 1, me pueden ubicar en 3 o me pueden ubicar en 4. Y además el Código Civil es muy claro, dice que se entenderá por domiciliado en cualquiera de los domicilios que uno señale. O sea, el derecho a la pluralidad de domicilios es un derecho civil.
Luego, no puede un juez penal decir que eso es un indicador de peligro de fuga. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias, Tatiana. esta noche.